베레아 사람은 y estos 데살로니가에 있는 eran más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra con 마음으로 toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 estudiando cada día 그러한가 las 하여 escrituras para 날마다 ver si 성경을 estas cosas eran 상고함으로 así. 그 Así 중에 que 믿는 creyeron 사람이 muchos de 많고 ellos 또 y mujeres 헬라의 de 귀부인과 distinción 남자가 y no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido y nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que tú obres junto con todos nuestros miembros y así podamos vencer al enemigo y así entregar a ese culto que te pueda agradar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 이눈에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서는 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 예쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도. 하나님의 은총을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para recibir la gracia del Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado para poder venir delante tuyo, Señor, y volver a tener ese encuentro contigo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder confesar nuevamente delante tuyo, Señor. Señor, cuán pecadores somos nosotros, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ten misericordia, Señor, incluso en estos momentos en cada uno de nosotros. Si no fuera así, nosotros iríamos al infierno, incluso en este mismo momento. Padre Dios, ten misericordia de nosotros, ten esa compasión por cada uno de nosotros y danos esa nueva oportunidad para poder ser transformados, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todo malentendido que tengamos de ti pueda desaparecer, Señor, y así cada día, Señor, podamos asemejarnos a ti. Padre Dios, conocer tu amor, conocer más, Señor, de tu voluntad, y así, Señor, poder ser personas que sean aptas, Señor, para poder estar junto contigo, para tener esa relación contigo. Y ayúdanos, Señor, para que así podamos tener un corazón, Señor, junto contigo y tu 예수 iglesia. 이름으로 Damos 기도합니다. gracias y hemos orado en el nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을
하나님 아버지, Padre Dios, 지난 한 주간 우리는 te damos gracias por tu gracia y por tu amor. 소우적거렸지만 Y nos has dado la oportunidad, Señor, de venir delante tuyo. 찬양과 Padre Dios, hemos venido, Señor, para poder recibir tu gracia y tu palabra. 주께서 생명의 길로 우리에게 보이시리니 Padre Dios, tú eres aquel que nos has dado ese camino de vida y 즐거움 있기를 원합니다. deseamos, Señor, para poder estar llenos de tu gozo y poder seguir en ese camino. Padre Dios, ten, Señor, compasión de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón sincero delante tuyo. 감을 받아주시고 용서하여 주시옵소서. Y ten, Señor, tu compasión en nosotros. Padre Dios, sabemos de que Jesús es la cabeza de del cuerpo y nosotros somos el cuerpo que forma. Padre Dios, ayuda, Señor, para poder estar llenos, Señor, de un corazón y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón y una voz junto con el obispo. Y ayuda, Señor, de que todas estas dificultades dentro de nuestra iglesia puedan llegar a un fin. Y ayuda, Señor, que nosotros, Señor, podamos ser esas personas, Señor, ese cuerpo, Señor, en el cual tú puedas complacerte. Ayuda, Señor, para que nuestra iglesia, Señor, pueda ser libre de toda esta dificultad. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos sostener tu obra como que tú deseas que nosotros lo hagamos. Y el día de hoy, a través del obispo, tú llevarás tu palabra. Y te damos gracias por poner al obispo y ayuda, Señor, para que el obispo pueda ser revestido con tu fuerza. Y ayuda, Señor, también darle la fuerza para alabarte, incluso en el ministerio. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entender tu palabra y así discernir las cosas en este mundo. Y ayuda, Señor, para que nuestras vidas puedan tener ese cambio. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener esa determinación para poder hacer las obras que tú has dejado en esta tierra. Y ayuda, Señor, para que podamos nosotros tener ese corazón de obediencia, de servicio. Y ayuda, Señor, a poner todo esto en práctica. Padre Dios, y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser a tener pues este avivamiento de verano. Ayuda, Señor, que a través de este avivamiento de verano nosotros podamos reforzar nuestras fuerzas y así ayuda, Señor, que todos nosotros podamos restaurar nuestros corazones y ayuda, Señor, para que en medio de eso tú seas el que estés obrando en esta hora. Y ayuda, Señor, a todas las personas, Señor, que están preparando esto y todos los que participarán. Y ayuda, Señor, que en medio de eso tú puedas obrar. 거룩한 주일 예배의 성공을 통하여 Y ayuda, Señor, a poder triunfar en este culto y darte la gloria. Y ayuda, Señor, para que así podamos estar llenos de tu gozo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ofrendar delante tuyo en esta hora. Te damos fe por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, bendice a ellos y a todas sus familias. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener tu bendición y estar llenos del gozo de obedecer tu palabra. Padre Dios, también debemos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos ellos y sus familias cada día, Señor, puedan estar llenos de tu bendición y así siempre puedan dar gracias delante tuyo. Padre Dios, también debemos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, así vencer todas las artimañas del enemigo a través de la gratitud. Padre Dios, debemos ver por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo. Y esta ofrenda puede usarse por tu reino y por tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado de diferentes maneras. Que la bendición esté en ustedes y en sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 16. Efesios 6, versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar. 아버지 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배자로 우리를 불러주시고 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 또 성령으로 들려지고 역사할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 교회 앞에 담대히 증거하도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 도와주시고 강건함을 허락하여 주시고 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 하시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 주시는 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 복된 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 온전히 들려지고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora deseamos recibir esa palabra que permites a tu iglesia y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que recibirán tu palabra. Señor, obra junto con nosotros y danos esa palabra eterna y esa palabra de vida que nos lleva al reino eterno. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es el Señor de la salvación, aquel que nos salva, y también es aquel que protege nuestro espíritu. Él, como no miente, por lo tanto, todo lo que ha prometido ciertamente lo cumplirá, y además posee un poder verdaderamente infinito para llevar a cabo cualquier cosa que se proponga. Nosotros, si creemos en la promesa de salvación que el Señor nos ha dado, y creemos también en la grandeza de su poder, y si no dudamos en tener esta convicción, entonces podremos resistir cualquier ataque del enemigo que intenta hacernos daño y de este modo llevar una vida que verdaderamente sea vencedora. Por eso, a través del mensaje de hoy, estamos recibiendo la palabra de Dios, aprendiendo cómo debemos vivir y actuar de aquí en adelante. Y la palabra que leímos hoy comienza con el versículo 16, en el cual continúa el mensaje de la semana pasada diciendo sobre todo, y luego continúa con el mensaje que hoy vamos a mirar. Y está diciendo, además de lo que ya hemos mencionado, hay algo más que debemos tener en cuenta. Es decir, no es todo lo que habíamos visto anteriormente, sino que hay algo más que sigue. Y hasta la semana pasada hablamos acerca de los 3 elementos, el cinturón, como está escrito, ceñidos vuestros lomos de la verdad, la coraza, es decir, la coraza de la justicia, y también el calzado del evangelio de la paz. Estos 3 elementos son parte de la vestidura de quienes están en medio de la batalla y es algo que no se quita y es algo que ellos no se quitan, sino que siempre tienen puesto. Hicimos los soldados en el campo de batalla, no es que estén luchando 24 horas al día y todo el tiempo, sino que luchan y descansan, pero nunca se quitan estas piezas de la armadura mientras estén en la guerra.
Y aunque en ese momento no estén en medio de la batalla, no, pues porque no saben cuándo el enemigo aparecerá de repente, ni cuándo atacará de sorpresa. Entonces ellos siempre tienen puesto esto. Y por eso siempre están listos. Pero el texto dice, además de esto, ¿y a qué se refiere a esto? A las cosas que deben tomar y prepararse específicamente cuando la batalla comience de verdad. Cuando ocurre un enfrentamiento real y concreto, hay ciertos elementos que son absolutamente necesarios. Y estos son el escudo, el yelmo, o sea, el casco, y la espada. Y hasta la semana pasada el enfoque había sido en esos elementos a largo plazo, pero hoy en este pasaje se nos enseña sobre lo que es y necesariamente pues algo necesario que tenemos que preparar para poder protegernos en situaciones de ataques reales. Y así el mensaje de hoy trata sobre el escudo. Y se trata del escudo del soldado romano, y por lo que debemos pensar cuidadosamente qué tipo de escudo está hablando. Y esto es algo que necesitamos conocer bien para que así el significado de este mensaje pueda estar, pues este mensaje está basado en ese escudo en el cual pues en ese tiempo se entendían. Pero nosotros no estamos familiarizados con esto, y por eso no sabemos con claridad esto. Y solamente sabemos esto de forma indirecta, y por eso necesitamos conocer con exactitud qué es lo que está tratando de decir. Y así va todas las escrituras en toda la Biblia. Podemos encontrar dos tipos de escudos, y generalmente hay varios tipos de escudos, pero normalmente se puede dividir en dos formas, en uno que es pequeño y otro que es grande. Cuando hablamos sobre el primero, que es el pequeño, es un escudo redondo, y más o menos es unos de 60 centímetros de diámetro, y podemos pensar en en el escudo del Capitán América de los Avengers, y es un escudo redondo que siempre usa para protegerse y para poder pues detener las balas. Y este escudo es pequeño, en el cual pues se pone en el brazo y se necesita específicamente para los combates de cuerpo a cuerpo. Pero el pasaje bíblico que estamos leyendo el día de hoy no se refiere a este tipo de escudo pequeño, sino está hablando de un escudo mucho más grande, que se considera más o menos 70 centímetros de ancho y más de 1,20 m de alto. Y en las personas en ese tiempo, las personas tenían una complexión un poco más pequeño que hoy. Por eso un escudo de esos diámetros puede cubrir fácilmente todo el cuerpo de ese soldado. Si el soldado se agacha un poco, entonces podría pues proteger completamente todo su cuerpo. Y era un escudo de forma rectangular. Y si pensamos en los escudos que usan hoy los soldados o los policías en las protestas, podrán pues tener una idea de cómo son esos escudos. Y esos escudos estaban hechos de madera, y luego se aplicaban un tratamiento especial para reforzarlos y aumentar su resistencia, y era como un pedazo de madera diseñado específicamente para defender. Y los que usaban este escudo eran precisamente los soldados que luchaban en la línea de frente. Y ellos eran los que venían primero, los que salían primero en el campo de batalla con esos escudos. Y como en rectangulares, los soldados se alineaban de hombro a hombro, y así, ¿qué es lo que ocurriría? Formaban una especie de muro, y puede ser pues unas pues decenas o cientos o incluso miles de soldados solían juntar esos soldados a esos escudos, y se convertía en algo impresionante. Y no era algo pues imposible si pensamos en esos
pues cuán largo sería pues ese muro, y a veces era para intimidar al enemigo y mostrar la magnitud de su poder militar, y así extendían pues esa formación por varios kilómetros, y no solo cientos de metros, sino varios kilómetros. Entonces imagínense ver un muro de escudos que se extendía de un oriente al otro, y al ver eso el enemigo se le quitaría las ganas de luchar. De esta manera, los escudos servían no solo para protección pues práctica, sino también para proteger, para proyectar una imagen visual de fuerza y solidez. Por eso, cuando empezaban una batalla, lo primero que veían eran los escudos. Y durante el combate, según la situación, esa formación podría cambiar de forma estratégica y a veces de forma cuadrada o circular o triangular, y según las necesidades que tenían. Y cuando los soldados de al frente estaban alineados con los escudos, ¿y quiénes eran los que estaban atrás de ellos? Estaban los arqueros. Los arqueros lanzan sus flechas desde la resguardia, mientras los soldados al frente protegen a todo el ejército con los escudos. Y los arqueros permanecían listos, y cuando llegaba el momento de avanzar o justo antes de atacar, lanzaban una lluvia de flechas sobre la formación del enemigo. Y esas flechas suben al aire y ahora descendían como si fuera en ellos, y así más o menos se desarrollaba una guerra. Entonces, si uno estuviera al lado opuesto y si viera venir esas flechas, ¿qué debería hacer? No es simplemente mirar a ese, qué es lo que está pasando, y pues sería un gran peligro. Entonces, ¿cómo será que los soldados podrían protegerse? Ellos se refugian detrás de los escudos. Y solo necesitaban inclinarse sus cuerpos un poco para protegerse. Por eso, mientras tengan los escudos, pueden resistir la mayoría de los ataques de las flechas sin ningún problema. Y a esto es lo que está refiriéndose el pasaje bíblico de hoy. Y necesitamos un poco más de explicación, y más adelante les explicaré un poco más. Y lo importante es entender que se trata del escudo de la fe, que la fe es como ese escudo. Se aparece a la situación de un combate en que los soldados romanos usaban sus escudos para protegerse. Pero entonces, ¿qué es exactamente la fe acá? ¿Qué es lo que está refiriéndose acá la fe? No se refiere a un conocimiento, a un hecho o a un dato espiritual que simplemente uno sabe, ni un conocimiento teológico o doctrinal. No es el saber. O sea, el saber es poder, ni es un tipo de saber, más bien se trata de la confianza en Dios, es decir, creo en Dios, confío en Él. Esto es creer en ese ser personal, es en su carácter. Cuando alguien dice, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y qué es lo que significa eso? Esa persona está confiando en Dios. Y esta fe es lo que trae la eficiencia de la salvación, que también trae la bendición, y también se convierte en la base continua y eficaz que provee la fuerza necesaria al cristiano. Entonces, ¿cuál es la realidad concreta de creer y tener fe en el cristianismo? O sea, ¿en qué se basa realmente nuestra fe? La Biblia lo expresa muy claramente y de forma concreta. Es creer que Dios existe. Y también creer que Dios recompensa a los cristianos. Desde el día en que alguien cree en Jesús hasta el día en que deje esta tierra, Dios pagará por todas las pruebas, sufrimientos, pérdidas y tristezas que haya experimentado. Esto es lo que nosotros creemos. La fe cristiana es creer en Dios, más especialmente es poner toda la confianza en Jesucristo.
es más concreto que decir confío en Dios y Él me ayuda en todo. Es algo en lo que se puede poner nuestra confianza. Es decir, creo que Jesucristo me ayuda. Creo que aquel que murió en la cruz, que realmente existió, que murió, que fue sepultado, que resucitó y ascendió al cielo, creemos que Él es aquel que nos salva. ¿Y cuando nos salva? Nos salva desde el momento en que creemos por primera vez, nos salva el día de hoy y nos salvará hasta el último día. Además, entonces, ¿qué poder tiene Él? Y la Biblia dice que Él nunca se equivoca. Que Él nunca falla ni dice, ay, eso no funcionó. O sea, no hay nada de estas cosas en Él. Él es un ser con autoridad absoluta y que actúa con una palabra segura y poderosa. Y esto es lo que creemos como cristianos. También nosotros creemos que Jesucristo, que es nuestro Salvador, Él volverá. Esa es la fe cristiana. Esto es lo que creemos, de que esa fe es completada cuando nos encontremos con aquel que viene a salvarnos. Esta fe no apareció de repente en el Nuevo Testamento, sino que fue anunciada y prometida continuamente en el Antiguo Testamento a través de las profecías, y era algo que había sido ya prometido desde antes. Por eso en Habacuc encontramos este versículo que dice, ustedes arrogantes, ¿ustedes vivirán haciendo esa maldad para siempre? No es así, porque el justo vivirá por fe. Y esta palabra, cuando dice, ¿qué significa por fe vivirá? No significa que alguien haya muerto y espiritualmente resucite mágicamente por la fe. No está hablando de esto, sino cuando dice, cuando dice que por fe vivirá, significa vivir. Yo vivo, ¿no es así? Estoy viviendo ahora, y vivir es hacerlo con la fe, es vivir con la fe, es tener la fe en el corazón y aferrarnos a ella en nuestra vida diaria. Por eso acá dice, por fe vivirá. Esto es lo que significa. Y esta palabra, después de que Jesús vino y ascendió, fue afirmada a través de los apóstoles. Por eso acá dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento con claridad. Y cualquiera que vive por esa fe, esta persona es justa. Esta persona será justa. Esa persona es una persona que ha sido atribuida la justicia. Es una persona que Dios salva y da la vida. Y también dice, el justo por la fe vivirá. Y acá, como dice también en Gálatas, y no es que nosotros hagamos algo ni por nuestra propia justicia que podemos así vivir por fe, sino únicamente confiando en Él, dependiendo de Él, es como nosotros vivimos. Y vemos que el significado es muy claro, y también podemos ver esto en Hebreos, y podemos ver que es muy claro hasta ahora. Y nos está diciendo, no, si te cansas de creer, no te rindas. Dios no decía eso, Él decía que te aferras hasta el final, no retrocedas, no renuncies. Todos nosotros vivimos a través de la fe, y en este mundo hay muchas clases de fe. Y existen muchas creencias distintas y decenas y cientos y miles de creencias que nosotros
Ponemos nuestro corazón. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, lo examinamos y decimos, ¿será que esto está bueno? ¿Será que no tiene veneno? ¿Será que no está podrido? ¿Será que podemos comerlo o no? Todo esto se basa a través de la fe y creemos que es seguro y así por eso lo comemos con tranquilidad. También cuando usamos medios de transporte, sea el auto, sea un tren o sea un avión, ¿será que nosotros podemos confiar en estas cosas? Entonces, claro que sí, debemos tener fe para poder usarlos. Y aunque hoy estemos acostumbrados y confiamos en eso, primero debemos creer que son seguras para usarlas. Y hay muchas cosas que se aferran, que se requieren la fe. Y cuando enviamos a los niños a la escuela, y al principio nos preocupamos, pero más adelante adquirimos esa confianza y luego los dejamos. Y de esta manera, nuestra sociedad, todo está basado en muchas creencias, en miles de cosas que creemos sin necesidad de contarlas una a una. Y esa fe es el medio por el cual el ser humano puede vivir. Incluso de la manera que le da el sentido, el significado a la vida, es justamente tener algo en que nosotros podemos confiar. Sin embargo, esta fe que practicamos en la vida diaria y que es tan común es completamente diferente a la fe que se tiene en Dios. En este mundo, muchas cosas en las que nosotros confiamos pueden engañarnos. Hay muchas veces que hemos creído en algo durante décadas y en realidad resultan ser un engaño. Y por eso, cosas que nosotros creemos, mentiras que creemos, y las cosas de este mundo tienen sus límites y muchas veces carecen de esa verdadera confiabilidad. Y aunque uno pueda creer en eso firmemente, la confianza real y absoluta es algo limitado. Vemos que esto es limitado. Pero esta fe es algo completamente distinta. ¿Qué tipo de fe es lo que nosotros tenemos? Todo tiene algún tipo de fe en algo. Por ejemplo, uno puede pensar, ay, eso parece bastante bueno, entonces le voy a dar un 80% de mi confianza. Y bueno, eso no está tan mal, como más o menos 30%. Y de todas maneras actúa porque tiene fe. Pero esa fe que nosotros estamos hablando es totalmente diferente. Porque esta fe lleva dentro de sí un poder, una autoridad y un efecto que tiene una confiabilidad absoluta y una certeza total y una fuerza que la respalda. Tiene esa fuerza que la respalda. Y si nosotros vemos todo esto a comparación con las otras clases, es completamente diferente. Esta verdad es algo que nosotros no debemos perder. Esta fe, cuando la tenemos, cuando nosotros creemos, es sumamente importante saber quién o qué es el objeto de esa fe. Es algo importante, el objeto de la fe. Nosotros tenemos esta fe, pero entonces, ¿en qué tenemos fe? ¿En quién tenemos fe? ¿En quién nosotros creemos? Es la confiabilidad y la capacidad de depender verdaderamente de aquel en quien creemos. Depende precisamente de ese objeto de la fe, en quien nosotros o en quien nosotros tenemos fe. La fe cristiana es poderosa y eficaz porque el objeto de nuestra fe es alguien con un poder infinito, aquel que es fuerte y es aquel que verdaderamente nosotros podemos confiar. Es alguien confiable, alguien que nunca falla. Nosotros vivimos esta fe, pero esta fe no se puede comparar ni aplicar en otras cosas porque es de un nivel completamente diferente. Es una fe que nosotros debemos depender absolutamente. E incluso tenemos esa confiabilidad en el cual nosotros no tenemos más opción que confiar y por eso es creer en aquel
qué tiene todo esto. La fe cristiana nunca fallará, porque la persona en quien creemos jamás fallará, aquel que nosotros creemos. Por eso nuestra fe es algo grandioso. Por ejemplo, alguien podría decir, ay, ¿crees que tú puedes lograr esto? ¿Crees que eres capaz? Y uno podrá responder, sí, yo puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. Pero, ¿qué pasa con la fe en Dios? ¿Qué clase de fe es esa? La posición de esta persona corresponde a la posición de aquel a quien tiene esa fe. Si el objeto de la fe es alguien infinitamente exaltado, entonces nuestra fe no es comparable con los demás. Es una fe que no puede ser creada en este mundo. No puede ser igual a este mundo. No es algo que podemos encontrar en este mundo. Esa fe es increíble porque está respaldada por todas las grandes características de Dios. Está siendo respaldada por todas esas características de Dios, y es por eso una fe, en sí es una fe grandiosa, es una fe grande, y no es algo que nosotros podemos tomar y dejar como queramos. Y en toda el libro de Efesios, aunque sea muy cuidadosamente, nos está hablando sobre la grandeza y incluso el poder y el potencial infinito de esta fe. Y esto está siendo enseñados poco a poco a nosotros. Y la fe que nosotros tenemos, esta fe en la que nosotros creemos, se centra en algo, y es que Dios, que Jesucristo es quien cuida y actúa a favor de los que creen en Él. Él realmente obra a favor de aquellos que confían en Él y le creen. Y además, Él tiene un poder infinito, y cuando quiere ayudar a alguien, no es que solo tiene el poder suficiente, sino que no duda en usarlo. Él está en nuestro lado, y Él es aquel a quien nos ayuda a los que le buscan y le siguen, porque es un Dios lleno de poder. Eso es lo que creemos. Y esta fe es la armadura que nosotros vestimos. La armadura no se recibe solo por nuestra propia voluntad, sino porque Dios ha dado ese permiso legal espiritual. Así es por el cual nosotros podemos así recibirlo. Y aún en medio de los bombardeos de toda clase de maldad, el creyente recibe la determinación de aferrarse a la ayuda que Dios le está proveyendo. Uno podrá pensar, pero no sería lógico huir después de recibir tantos golpes. No es así, sino recibimos la fuerza para resistir. Pero ¿por qué estás soportando todo esto tan arriesgadamente? Porque Dios me está dando la capacidad de vencer. Por eso uno puede salir vencedor. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de tener, y lo que nos diferencia a las personas del mundo, y es lo que nos distingue de aquellos que irán al infierno, y es la razón por la cual los cristianos nunca fracasan, nunca se pierden y ni tampoco se arrepentirán al final. Los cristianos también pueden detener el terrible ataque de las flechas de fuego del enemigo, que es el diablo. Y el texto de hoy trata sobre la fe y dice claramente que con esta fe se apagarán todos los dardos de fuego del maligno. Y acá, ¿qué significa apagar? Significa extinguir el fuego, y las flechas de fuego están relacionadas con el fuego, es apagar el fuego. Por eso dice, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así, esta firme confianza en Dios actúa como un escudo que nos protege contra el terrible ataque de las flechas de fuego del
enemigo, o sea, del maligno, o sea, del diablo. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Pero entonces, acá cuando dice los dardos o flechas de fuego, ¿qué significa esto? Y en la época en que la Biblia fue escrita durante ese tiempo romano, era una arma poderosa y temible. Y hoy estamos acostumbrados a ver esas armas en televisión y en el cine, pero en aquel tiempo las flechas de fuego eran realmente pues aterradoras. Y lo que más temían era la guerra, pero lo que en la guerra se temía eran las flechas. Y hoy en día pensamos en las armas de fuego, pero en ese tiempo, pues lo que más temían era la flecha, y era algo que y estas flechas no eran simples flechas, sino eran flechas que eran pues que tenían fuego en la punta pues de la flecha. Y en las películas, sobre todo en las batallas nocturnas, vemos como las flechas pues de fuego pues volan del aire, y en los dramas históricos coreanos o incluso en los occidentales se muestran cómo tiran las flechas con fuego. Y a veces podemos pensar, ay, eso solo está haciendo por el drama, para así hacer el drama más emocionante, no pues algo real, sino son como efectos especiales. Pero no son pues simples pues flechas, sino flechas de fuego. Y pues uno podrá pensar de esa manera, pero ¿será que es así? Claro que no. Estas flechas es algo que uno, la verdad, debe temer verdaderamente. Y la punta de la flecha se untaba con una sustancia similar al alquitrán, que se usaba como para provocar fuego muy intenso. Y se pues empapaba un pedazo de tela en ese material, y se trataba y así lo ataban a la punta de la flecha. Y cuando hablamos sobre este alquitrán, es un derivante del petróleo, y se usa para que el fuego arda con más fuerza. ¿Y qué es exactamente eso? Es un material que era muy inflable y con una gran capacidad pues para poder rendir fuego rápidamente. Y no sabemos exactamente qué era esa sustancia, pero probablemente era como resina o algo similar. Y antes de disparar la flecha, pues empapaban la punta de ese material y luego le prendían el fuego. Y cuando la flecha volaba, era como un misael en llamas que atravesaba el aire. Y cuando al romper el aire y como recibe oxígeno, el fuego arde aún más intensamente, y así elevándose en el aire antes de caer sobre el enemigo. Y una vez que cae pues en el enemigo, no es que caiga una o dos flechas, sino muchas flechas caían al mismo tiempo. Y cuando esas flechas caían y recibían un fuerte impacto con las cosas, ellas estallaban en fuego, y así lanzaban esos fragmentos en llamas varios metros a su alrededor. Y algo que podemos pues comparar con una granada. Y donde caían esas llamas se incendiaba porque contenían pues un combustible altamente inflable que pues se arde pues con gran violencia, y por eso las flechas pues atravesaban a las personas y así causaban pues heridas mortales, y las personas morían a través de eso. Pero las flechas de fuego no terminaban solamente con eso, sino que producen una quemadura terrible que impide pues que esa persona que se pueda recuperar, y en segundo lugar causaba daños pues por esas pues quemaduras, y en tercer lugar todo lo que tocaba ese fuego se quemaba y destruía, pues sean esas máquinas o el equipo, todo quedaba arruinado. Por eso, cuando se lanzaba una lluvia de flechas de fuego, ningún soldado podía evitar sentir miedo. Entonces, ¿cómo deberían enfrentar pues esos ataques? ¿Quién podría detener esas flechas de fuego? Y es el gran escudo que menciona el apóstol Pablo en este pasaje de hoy, que puede protegerlos de las flechas de fuego.
Y este escudo estaba especialmente reforzado con cuero y metal y se empapaba en agua antes de la batalla. Así, cuando esas muchas flechas de fuego caían sobre ellos, el escudo no solo pues desviaba las flechas, sino que también apagaba el fuego. Y estas flechas de fuego eran algo muy temible, o sea, era temible para ellos. Si una flecha volaba hacia uno y si fuera un escudo común y corriente, solo pues ellos podían intentarían desviarla y podían pensar, ay, sí, qué suerte, ay, la esquivé. Pero la verdad no podían pensar de esa manera. Y cuando la flecha de fuego, digamos, golpeaba a ese escudo pues común y corriente, el escudo se comenzaría a incendiarse inmediatamente por el fuego que se extiende rápidamente y pega al escudo. Y entonces, ¿qué pasará con eso? Por el miedo, pues esa persona por reflejo pues tiraría pues el escudo, y entonces se dejaría llevar por el pánico inmediatamente y así tiraría pues el escudo. Pero entonces, ¿y qué sucedería luego? Entonces el soldado quería completamente expuesto a las flechas que venían más adelante. Pero si por el miedo había ya pues tirado el escudo, entonces obviamente el caos sería inevitable. Incluso podía cambiar el curso de la batalla. Y entonces el apóstol Pablo en este mensaje se refiere especialmente a este tipo de escudo. ¿Y cuál es este escudo? Este escudo que es ese escudo grande. Y nosotros, antes de escuchar esta explicación, la verdad no entendíamos qué es lo que estaba diciendo pues el versículo. Pero el apóstol Pablo recordó y explicó algo específico sobre ese escudo grande. Y él recibió esta palabra de Dios y recibió esa visión de Dios y recibió la impresión y el entendimiento del plan de Dios para toda esta situación. Y la única manera que encontró para poder explicar fue esto. Es esto. Él usó un ejemplo muy conocido en ese tiempo para ilustrar lo que había recibido de Dios. Y este escudo grande estaba cubierto con un cuero pues grueso, y lo que hacía bastante pesado, que probablemente pues era para protegerlos a ellos. Y antes de las batallas se remojaba en agua y absorbía una gran cantidad de líquido, y de modo que cuando esas flechas de fuego pues los impactaban, en vez de prender fuego pues apagaba el fuego, y no solo aumentaba la probabilidad de pues desviar las flechas que recibían, sino que también anulaba por completo la capacidad inflamable de las flechas, destruyendo completamente el peligro que estas flechas pues estaban presentando para ellos. Y era una arma defensiva muy eficaz. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto espiritualmente? Claramente, estas son las flechas de fuego que los enemigos están lanzando, y se refiere a una estrategia de defensa contra estas armas de ataque. Pero entonces, ¿qué representa espiritualmente esos dardos, esas flechas de fuego? Es sobre todo las tentaciones que destruyen la fe de los creyentes. Las flechas, los dardos de fuego son las tentaciones que el enemigo arroja para romper nuestra fe. Los espíritus malignos, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que hacen? Nos engañan. Introducen pensamientos falsos en nuestra mente, mientras esas mentiras vienen de diferentes maneras. Y no simplemente vienen de una forma, sino que generalmente a través de situaciones difíciles. Traen problemas muy duros hacia nosotros y siembra dudas dentro de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El diablo y los espíritus malignos entonces traen estas dificultades en nuestro hogar o nuestra vida, o pues, y luego susurra en nuestro oído. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? O sea, ¿qué llegamos a pensar?
comenzamos a preocuparnos, nos sentimos injustamente tratados, tristes, frustrados, he sido perjudicado. O sea, esos son los pensamientos que tienen, sentimientos de inseguridad, ansiedad, infelicidad, injusticia y desesperación. Esos son los primeros ataques del diablo. Pero entonces, ¿qué es lo que trae esto? Y no es que solamente termine con ese sentimiento, ese dolor que sentimos, sino que sentimientos provocan, esos sentimientos provocan resentimiento, celo, desconfianza, odio, deseo de venganza. Vamos a ver a quién voy a culpar. Y entonces tiene ese resentimiento de odio y ese deseo de tomar venganza. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente sentimiento? O sea, ¿qué es lo que ocurre luego? Entonces pensará, esto no puede seguir así, haré lo que yo quiera. Y entonces yo lo resolveré. Y aparece el egoísmo y la codicia. Me lo voy a quedar para mí. Y los deseos egoístas, la avaricia, el egoísmo comienza a activarse. ¿Y qué es lo que viene después? Después, ¿qué es lo que viene? Viene el orgullo, la soberbia, la hipocresía, la mentira, y la mentira se vuelve una costumbre dentro de uno. El todo ya pasó, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Así que uno mismo se pone en el centro y, si es necesario, incluso traicionará el amor y la gracia que ha recibido sin ningún remordimiento. Y lo hacen sin ningún remordimiento y creen que la maldad es parte necesaria de la vida y terminan creyendo firmemente en ello. Así, la semilla que el enemigo siembra, esa semilla comienza a evolucionar negativamente dentro de nosotros. Y además, las flechas de fuego que lanzan el diablo y sus ángeles también traen consigo esas situaciones difíciles, y como viene de diversas maneras, los creyentes se verán forzados a tener una actitud que van hacia el pecado. Y uno debe vencer las tentaciones, pero no puede vencerlas. Y lo primero que sucede al hacer eso es que esa confianza que tenían de Dios se debilita enormemente. Eso es el primer efecto que viene en ellos. Se pierde mucho ese corazón que antes confiaba y dependía de Dios. Dios, ¿dónde estás? Comienza a pensar de esa manera. ¿Dónde estás, Dios? Él no me va a poder ayudar en estas cosas, o ese tipo de pensamientos. Por eso, para tratar de llenar ese vacío por la pérdida que tenía, porque originalmente estaba Dios en ese lugar, pero cuando estalló esa situación y parece que Dios no está ahí, entonces siente que tiene que llenar ese vacío como por medios injustos, y cada uno intentará de resolver esa manera con métodos humanos, y ese estilo de vida cambiará radicalmente y aparecerá cosas diferentes. Y cuando se llega a ese punto, para el creyente, la fe cristiana ya no tiene ningún significado. En la historia de nuestra iglesia también hemos visto que cuando alguien tiene ese negocio, le fracasan en su negocio, ocurre algo malo, lo que termina haciendo es abandonar a Dios. Cuando suceden esas cosas, la persona concluye por sí mismo que Dios no tiene ningún significado para su vida. Concluyen de esta manera. Y de esta manera es muy fácil para el diablo atacarnos. Por eso debemos aferrarnos firmemente a la fe y usar la protección que Dios nos está dando. Y aun cuando no lo deseemos, a veces esos pensamientos entran en nuestro interior y nos atormentan. La vida se vuelve difícil y dolorosa y hay muchas dificultades. Pero la forma en que enfrentamos esos sufrimientos y esas dificultades debe ser diferente, ¿no es así? Como un hombre que usa una lupa verá esas cosas como cosas grandes, como se enfoca solamente en eso. Pero para poder tratar y manejar esa situación, intentarán resolver eso con sus deseos y codicia. Y la verdad, genuina de la salvación es puesta a la duda. ¿Y qué pasa al final? ¿Qué sucede? Que forma una distancia entre Dios y la persona.
de repente Dios lo sentirá algo extraño. Y es como lo que pasó con Adán y Eva, cuando pues el enemigo disparó esas flechas de fuego. Aquel Dios que ellos tanto pues eran cercanos, que amaban, que respetaban y dependían, de repente se vuelve alguien distante y después dicen, ay Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Y así, esos fueron los ataques que hacen que uno se aleje de Dios. Y ellos cayeron con los ataques del diablo. Pero estas flechas de fuego que alcanzaron a Adán y Eva no solo los afectaron a ellos, sino que incluso afectaron a las generaciones siguientes y ese fuego estalló a todas partes. Y todo esto es por causa del maligno. ¿Y quién es el maligno? Está refiriéndose al diablo en la Biblia. Y el texto lo aclara claramente. Esto es la obra del maligno. Y entonces las personas, ¿qué piensan acerca de estas cosas? Digamos, ellos tratan de interpretar todo a través de las ideologías o por el modo de pensar o las filosofías o las corrientes sociales o los cambios en la mentalidad social. Intentan entender todo de esta manera. Y en otro aspecto, esto es precisamente lo que llama el liberalismo. Incluso la fe la intentan interpretar como si fuera un asunto del mundo de las ideas, como si el ser pues cristiano significa simplemente rechazar los malos pensamientos y aceptar los buenos. O sea, tratan de interpretar el cristianismo de esa manera, pero no es así, sino que el maligno es quien está obrando. Y también hay quienes piensan que el vivir en esta vida es una lucha con la vida natural, contra las dificultades básicas de la vida que todos nosotros debemos enfrentar, o contra el entorno natural. Es pelear con esas cosas y uno podrá verlo de esa manera, pero no es así. Nosotros no estamos luchando contra esas fuerzas impersonales ni contra algún poder natural sin personalidad, sino que estamos luchando con un ser personal que es el maligno, aquel que tiene personalidad, y todos sus seguidores, esos pequeños siervos suyos, también son seres personales, que tienen personalidad. Y lo que ellos están haciendo es intentar separarnos de Dios, haciéndonos pensar, ay, ¿será que realmente conozco a Dios? Intentan dudar de Dios y provocan en nosotros la incredulidad hacia Dios. ¿Y cuál es el propósito de las flechas del fuego de Satanás? ¿Por qué será que lanza esas flechas? Esas flechas tienen con propósito provocar en los creyentes la causa y el motivo para abandonar su confianza en Dios. Esa fe con la que nosotros creemos en Dios. Dios por sí mismo es digno de confiar al un 100%. Se puede ser 100%, 10,000%. Él es aquel que nosotros podemos confiar y esa confiabilidad es algo infinita. Sin embargo, estas flechas atacan precisamente esto, pues para que así nosotros podamos abandonar esa confianza hacia Dios. Nos está susurrando, suéltalo. Y así haciendo que nosotros caigamos en esa tentación, titubeemos y finalmente lo dejemos. Estar separado de aquel que salva y de que Él debe ser salvo. Nosotros necesitamos al Salvador. Hasta el último día, hasta el que nosotros moramos, necesitamos absolutamente a ese Dios que nos salva. Satanás también intentó sembrar discordia entre Dios y el Hijo de Dios. Y esto es lo más malo que puede existir. Intentó de manera arrogante separar ese amor inquebrantable entre Dios y su Hijo. Un amor que no puede ser dividido, pero Él quiso romper esto. En nuestra realidad, lo más malvado, los malos actúan de esa manera. No es algo que nosotros desconocemos, sino que es algo que nosotros también hemos experimentado. Él se enfrentó entre el Padre y el Hijo para separarlos.
y estos y que tratan a destruir estos son los siervos de Satanás. Son hombres esclavos de Dios, del diablo. Pero la tentación del diablo no es simplemente abierta ni forzada y en el cual nos dice, haz esto, haz aquello, de manera agresiva. Por lo general, se presenta de forma suave, atractiva y pues aparentemente beneficiosa, con palabras que parecen lógicas y razonables. Por eso esas tentaciones del diablo siempre encajan bien con la lógica humana y uno piensa, bueno, entonces podría funcionar, pero entonces cuando la persona intenta pensar, entonces se tropieza con un muro, entonces está cansado de pensar y deja de pensar. Pero entonces para cualquiera es muy difícil resistir esa tentación. Yo me voy a encargar de resolver eso, pero ustedes no lo van a poder hacer. No podemos sobrepasar esa estrategia tan fuerte. Y si caemos en esa tentación, nos alejamos de Dios. Y saben que lo más temible que nos puede pasar a usted y a mí es alejarnos de Dios, es tener esa distancia con Dios. Pero eso no pasará conmigo, podrán decir. Pero una vez que esa división, esa separación es sembrada en uno se aleja. Y eso es lo que ocurrió con la separación dentro de nuestra iglesia. Hemos visto cómo fueron separados y alejados de Dios. Dudar de Dios no es diferente a no creer en Él. Y como mencionamos anteriormente, la división significa que dudar de Dios la división significa que dudar de Dios es convertirlo en un mentiroso. Si uno no cree, está diciendo Dios es un mentiroso. Dios dijo, te doy la vida eterna. Esto fue decidido desde antes del principio de los siglos. Recibe la vida eterna. Pero si esa persona, si duda, está declarando diciendo Dios es quien miente. Y cuando pecamos, debemos nosotros reconocer diciendo, sí, me equivoqué, esto fue algo muy incorrecto que yo hice. Y debemos admitir sinceramente lo que nosotros hemos hecho. Pero lo que suele ocurrir y es que de nuestro interior intentamos justificarnos y dar excusas de estos. Y los humanos son hábiles con las palabras y piensas que pueden pasar con esas cosas a través de las buenas palabras, pero eso es un reflejo del carácter del diablo. Y cuando cometemos un error, un pecado, no se trata de cómo pensarán los demás, sino con la actitud que tenemos delante de Dios. Debemos decir, Señor, por favor, pues tú conoces mi corazón, perdóname, pero no debemos tratarnos de justificar. Pero entonces, sí, nosotros, el tratar de decir, esto fue porque esa persona comenzó, todo esto viene de la naturaleza del diablo. Seguir la justicia es creer en Dios. Pecar es creer en el diablo. El pecado comienza cuando dudamos de que Dios nos cuida, que Dios nos protege y nos bendice por la eternidad. Y justamente ahí sentimos que Dios desaparece de nuestra vida, que se ha evaporado. Pero dudar que Dios me ayuda, que me protege, que me bendice eternamente, no nos lleva directamente al resultado del pecado, donde no confiamos en Él ni tratamos de parecernos a Él. Nos exponemos más al estado de pecar aún más. Debemos tomar precaución con el pecado, porque el pecado nos conduce a la destrucción. Y queridos hermanos, confiemos en Dios, quien tiene personalidad, confiemos en su voluntad, en su plan. Y confiemos en que Él nos guía hoy con su palabra sin que nos falte algo para poder sostenernos. Y así nos sigue guiando a nosotros para que nosotros podamos vencer. Y todos los planes de Dios se cumplen con éxito. Y Él nos guía a través de sus mandamientos para que nosotros vayamos juntos con Él. Y esto es la fe.
y creer en esto es la fe. La fe es el arma espiritual que Dios nos dio para neutralizar todos los ataques de las flechas de fuego del enemigo. Si caemos en los ataques de las flechas de Satanás, es porque hemos abandonado las promesas de Dios y no podemos, pues pongamos la palabra de Dios en duda diciendo, ay, ¿será eso cierto? Ay, pensemos eso luego, ay, dejémoslo para después. Que no hagamos de esta manera, sino aferrémonos y pues afirmemos la palabra de Dios es para obedecer a toda mi vida. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y en el libro de Proverbios está escrito de esta manera, desde la perspectiva de Dios, que es lo que dice: bienaventurado aquel que siempre anhela, que espera, que vela, que se prepara para la palabra que Dios está dando. Dice que ellos serán bienaventurados. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes también crean de esta manera. Y además, Dios no da a sus hijos fieles solo un poco de recompensas, sino bendiciones ilimitadas. Y a veces decimos, Dios, no me des eso, sino, ay, primero dame el dinero. Y pedir esto es pedir algo muy pequeño y muy pobre. No debemos dudar de las promesas que Dios nos da. Si Dios nos da su palabra y nos dice, haz esto, entonces esto está garantizando la bendición de Dios. Está garantizando la bendición de Dios. Él dice esto porque está basándose en la bendición. Por ejemplo, si recibimos esta palabra, por ejemplo, si vemos acá Malaquías 3:10 y leemos todos juntos, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendiciones para que sobreabunde. Y si vemos, esta palabra es la palabra de que está dando el Dios del cielo. Por eso habrá bendición para quienes creen y no para los que dudan. Deseo con todo fervor que ustedes sean personas que crean. Dios también hace todo y nos da esas buenas dádivas y todo don perfecto que vienen del cielo, del Padre. ¿Y qué es mi vida? Está vacía. Muchas veces solo pensamos en las cosas que vemos, el dinero, pero lo mejor viene del Padre. Y además dice, mi Dios pues suplica todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ya Dios nos ha provisto abundantemente de algo. Y si pensamos, ay, esto es lo que yo obtuve por mi esfuerzo. Pero entonces podremos llegar a destruir la fe en un segundo al pensar de esa manera. No veamos las cosas de esa manera, sino que veamos ese camino largo y que estamos yendo. Sino les digo en nombre de Jesús para que crean firmemente que Dios tiene todas las bendiciones preparadas y nos cuida. Y también se nos enfatiza nuevamente al principio de Efesios, que dice que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes en Cristo. Y si volvemos a leer todos juntos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Digan amén las personas que creen en esto. Digan amén. Nosotros somos protegidos con el escudo de la fe. El diablo hará todo tipo de ataques y no se trata solo de lanzas, lanzará ataques generales, sino que Él nos ataca con esos ataques personalizados. Entonces esa persona debe ser atacada de esa manera, sí, porque esta es su debilidad. Y finalmente busca hacer que nosotros dudemos de Dios. Y cuando esa persona siente que Dios desapareció de su vida, entonces comienza a llenar ese vacío con otras cosas. Y eso es justamente lo que el enemigo quiere. Sin embargo, la fe es un poder fuerte que Dios ha preparado para los creyentes y les permite resistir y cortar y vencer esos ataques terribles como las flechas de fuego del diablo. Y es la fuerza para confiar en Dios.
Y la única forma de apagar las flechas de fuego del enemigo que buscan hacernos dudar de Dios es precisamente esa fe, el escudo de la fe. Y la palabra de Dios nos manda con fuerza diciendo a nosotros, nos dice como mantente firme. En Proverbios se dice claramente que la palabra de Dios es limpia y perfecta y es escudo de los que esperan en Él. Está expresando esto con claridad y es parecida a los que aparecen también incluso en Apocalipsis que dice no añadís ni quitéis la palabra de Dios. Y debemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Y además en 1 Juan también nos dice, y si leemos todos juntos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Los que creen esto, digan amén. Quienes desean tener esta afirmación, digan amén. Quienes están agotados, digan amén. Queridos hermanos, para mí esta posición es algo muy seria y me hace preguntar, ¿qué estoy haciendo acá en este lugar? No tengo nada de qué engorjecerme, no hay nada que jactearme, pero yo soy siervo de Dios, un siervo de Dios, y la palabra del cielo viene a través de mi boca. Y por supuesto, Dios no habla directamente diciendo, oigan, sino que usa mi lenguaje, y yo estoy proclamando esta palabra de Dios para que ustedes la puedan entender y para que puedan recibirla el día de hoy. Y yo estoy disparando hacia ustedes la palabra de Dios. Si acá solo responden con un simple sí, amén, y pues eso pues sería algo irrespetuoso para Dios, ni para mí, quien yo soy siervo de Dios. Por favor, pues denle respeto y autoridad al siervo que Dios está usando. Ustedes digan amén con fuerza. No vayan a pues repetir la actitud que ustedes han tenido al entrar al culto y pues ustedes vinieron al culto sin ánimo y luego digan amén sin fe y repiten eso semana tras semana. Pero el día de hoy Dios quiere transformar a ustedes con el alimento de la palabra del cielo para decirles come y fortalécete. Pero yo como siervo de Dios vivo para este momento, estoy viviendo y el propósito de mi vida es para justo para este momento. No es una vida fácil. Por eso no digan simplemente amén, sino digan ustedes amén, amén, con fuerza. Y así ustedes regresen a sus lugares, para que así ustedes, su fe sea renovada y fortalecida dentro de ustedes. Y espero que ustedes crean en nuestro Dios. Espero que ustedes crean en Dios. Demos un fuerte aplauso para esa persona que acabó de decir amén así de fuerte. Y oremos en este momento. Oremos, nuestro Dios, tú quien eres mi Salvador, que me salvas ayer, hoy y hasta el último momento de mi vida. Dios, que tú eres Dios infinito, con ese poder infinito, que eres suficiente para cuidarme. Ayúdame, Dios, a no dudar de ti, sino creer en ti. Aunque este mundo intente hacerme dudar, yo no retrocederé y no renunciaré. Señor, ayúdanos y obra en nuestro interior. Guía mi vida. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 우리를 역사하시고 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 내게 강력한 믿음이 있어서 온갖 마귀의 여전을 다 이겨내도록 되길 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 우리에게
Hoy recibimos tu palabra preciosa que nos has dado, yo Señor, que todos podamos poner esta palabra en nuestro corazón para que sea también la base de bendición con la que continuemos nuestra vida el día de hoy. Permite que nuestro corazón, que ha decidido en creer en ti, jamás sea engañado por las flechas de fuego del enemigo y que podamos resistir y detener todos sus ataques. Concédenos la fuerza para aferrarnos firmemente a la fe y vencer al enemigo con determinación, y haznos fuertes y firmes en la fe. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en ocasiones en nuestra vida hay momentos que creemos en Dios y hay momentos que dudamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Y queridos hermanos, debemos quitar todo este temor y duda de nuestro corazón. Nosotros somos los ignorantes, pero la realidad de que Dios nos ama y está con nosotros es algo que no cambia. Y en nuestra vida debemos seguir experimentando la fuerza que Él nos da para vencer y reafirmar firmemente la verdad que Dios está con nosotros. Vamos a alabar todos juntos. 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때에 이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 나 같은 자도 사랑 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네 아픔 속에 주를 찾게 여긴 날 꾸짖지 않으시고 내 손 잡아주시네 오직 주님 안에 두려움 없네 고난을 통해 날 만드심을 믿네 주님만이 내 모든 것 되시네 주의 강한 손 날 붙드시네 주님만이 내 모든 것 되시네 주의 선하심 나 노래하네 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때 이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 나 같은 자도 사랑하여 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네 아픔 속에 주를 찾게 여긴 날 꾸짖지 않으시고 내 손 잡아주시네 오직 주님 안에
Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los bereanos que han rendido el culto, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 큰 영광의 박수, 감사 박수 올려드리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Y queridos hermanos, gracias y aplaudamos los unos a los otros para poder animarnos. Gracias.